las empresas involucradas no son pequeñas pymes o personas que han tenido dificultades, son Loma Negra, Celulosa, Techint, Bridas, las empresas del grupo Macri, en fin, todas esas grandes empresas que avisan en los diarios, todas están involucradas, todas fraguaron deudas, todas fueron auditadas por los peritos. Esa es la deuda que el Estado argentino ha pagado por ellos desde 1982 hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué hizo la procuradora cuando recibe la notificación de la justicia? Porque primero el juez se había negado a la intervención, hubo que ir a la Cámara de Apelaciones, hasta que finalmente la Cámara dijo que el procurador tenía que intervenir. La procuradora se presentó desistiendo del juicio, diciendo que ella no iba a intervenir, que no tenía facultades para hacerlo, y aquí se terminaron las cosas, porque por vía de apelación ahí se terminó. Es decir, esto tiene que ver además con el secretismo que impera en todas las negociaciones internacionales, donde el gobierno nacional firma, pero nadie conoce lo que firma, y el último acuerdo con el Club de París es un claro ejemplo de ello. El jefe de gabinete de ministros, Jorge Milton Capitanich, declaró que el acuerdo no iba a ir al Congreso, y analizando el acuerdo y analizando las cifras del Club de París, además que exactamente el 58% es deuda original de la dictadura, la demás son préstamos celebrados durante la gestión de Carlos Menem, el del 92 en adelante. El cálculo hecho por el mismo Ministerio de Economía daba una deuda con intereses incluidos al 30 de septiembre del año pasado de 6.100 millones de dólares. Sin embargo, el arreglo fue por 9.700, que es el aumento de septiembre del año pasado a hoy, el 50% más de lo que se acordó pagar. Y esto del secretismo no es nuevo, porque todos los documentos de endeudamiento al Congreso Nacional se le informa nada más a través de la ley de presupuesto lo que se va a emitir de bonos, pero no lo que consta en los bonos. Y cuando uno lee los decretos firmados por Carlos Menem y todos los posteriores, ahí simplemente se establece en líneas generales cualquier proceso de endeudamiento, lo que se va a emitir, las sumas y la autorización al ministro de Economía general para que realice operaciones con los acreedores. Ahora, cuando uno va a los anexos documentales, va a los Trust Indenture, que son los documentos que se firman, ahí están todas las cláusulas de renuncia. Renuncia a la inmunidad soberana, prórroga de jurisdicción, aún, como en el caso del plan Brady, renuncia al derecho de defensa. Renuncia al derecho de defensa, el derecho que cualquier delincuente tiene en caso de ser aún sorprendido en caso de flagrante delito. Una nación soberana como la Argentina no lo tiene. Entonces, claro, hemos llegado a una situación donde, después de un mal canje en el 2005, donde se quitó por un lado y se dio por el otro, y donde la deuda ni remotamente bajó el 70%, como sostiene la presidenta reiteradamente, se hizo un nuevo canje fraudulento en el año 2010, denunciado por Claudio Lozano y por Pino Solanas, con pruebas, con evidencias que fueron al principio ocultadas por el gobierno hasta que de alguna manera tuvieron que transparentarla, como en el caso de Arcadia, pero eso sigue silenciado porque ahora Vudú se lo enjuicia por una cuestión menor, donde no ha habido perjuicio al Estado Nacional, más allá que pueda ser un delito el problema de lo que ha hecho él como funcionario público y todo lo demás. Los medios se olvidan que hay una causa en ese mismo juzgado de Ariel Lijo por 12.500 millones de dólares, donde está involucrado el vicepresidente de la Nación, pero no, hablan de lo de Chicone, que no excede los 100 millones de pesos, y es una cuestión donde el Estado no ha tenido perjuicio alguno. Porque ese es el problema, las cosas se manejan así por el enorme desconocimiento que existe sobre la deuda, porque lo que pueda decir Claudio, que puedo decir yo, que puede decir algunos, en algunos medios muy acotados, es permanentemente silenciado. Ahora el tema de la deuda estalló. ¿Por qué estalló? Por lo de Griesa, estalló porque el gobierno va a pagar y va a volver a endeudarse para pagar, y por supuesto ese endeudamiento lo va a recibir el próximo gobierno y lo vamos a pagar todos los argentinos. No es
una cuestión de disposición de fondos del gobierno, sino la necesidad que tiene de que no se caiga la operatoria financiera. Y a algunos seguramente les habrá extrañado que por qué los grandes bancos, el Fondo Monetario, el gobierno norteamericano apoyan al gobierno argentino. Lo apoyan porque no quieren que se les caiga ese canje, no quieren que se les caiga ese gran negocio que se hizo a costillas de los argentinos, que por estas particularidades que tenemos como abogados defensores a los abogados de los acreedores históricos del país. Porque nuestros abogados actuales son abogados del Citibank, de Morgan, del Bank of America. Y el presidente Correa, cuando yo le entregué una carpeta con los antecedentes de lo que eran, a las 48 horas dejaron de ser abogados del Ecuador. Esto que hablaba recién, ya termino, Pablo, del tema de la auditoría, que ha sido planteado reiteradamente en el 2010 en el Congreso, jamás fue tratado porque siempre el oficialismo y por supuesto la oposición mayoritaria, la Unión Cívica Radical, trató de que esto jamás trascendiera. Y cuando a veces me preguntan el por qué, siempre digo lo mismo, porque lamentablemente el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical son los cómplices de todos los procesos de reestructuración producidos desde 1983 hasta el último. No solo porque aprobaron todas las negociaciones fraudulentas, sino porque además de ello se manifestaron públicamente que había que reconocer esta deuda. El presidente Correa, cuando asumió en el 2007, dijo: voy a pagar, pero primero quiero saber lo que pago. Y la auditoría demostró que la deuda ecuatoriana era un fraude igual que la argentina, pero además a mí personalmente me sirvió porque los procesos fueron iguales: deuda original de la dictadura, estatización de la deuda privada en el 82, Plan Brady en el 92, mega canje de títulos en el año 2000, y porque además los abogados, los contratos, todo era exactamente igual. Entonces Correa, que lamentablemente no tuvo el apoyo de ningún país latinoamericano, porque parece que las solidariedades son solo políticas, pero en cuestiones económicas la cosa cambia, y ante el tamaño del Ecuador y sus dificultades, le dijo a los acreedores: señores, yo no tendría que pagarles nada, pero bueno, voy a pagarles el 30% al contado y ni un centavo más. Es muy simple: si aceptan, maravilloso, y si no aceptan, ejecútennos en los tribunales de Estados Unidos, que vamos a saber defendernos. Todos los acreedores aceptaron. ¿Pero por qué aceptaron? Porque Correa tenía exactamente 14.000 fojas de un dictamen donde se establecía minuciosamente todo ese proceso de fraude, con documentos que encontramos en los archivos confidenciales, donde estaban las amenazas, las cartas extorsivas, la complicidad del Fondo Monetario, del Banco Mundial, o sea, todo el proceso de cómo se había configurado. Entonces, esto que plantea Pablo y Vera, esto de plantear una auditoría, de hacer un movimiento para que tengamos conciencia de lo que significa la deuda, que son varios hospitales por mes, escuelas, viviendas, y no esa transferencia de 11.000 millones de dólares todos los años, más otros 10.000 y 11.000 de endeudamiento, porque no podemos pagar todo, que se corte definitivamente. Muchas gracias.